Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Como siempre, me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que están aquí para acompañarme en ese tiempo de estudio de la palabra. Agradezco a todos por su oración, los bendigo. Quiero que sepan que siempre estoy orando al Señor para que los guarde, para que los bendiga materialmente, espiritualmente, que les dé salud, que les dé prosperidad en todas las cosas. Esta noche venimos para estudiar la bendita palabra de Dios en nuestra reunión de los miércoles, la Biblia y solo la Biblia. Ustedes saben que este es un tiempo que tomamos, como dije la semana pasada, 40, 45 minutos. A veces nos pasamos 3, a veces es menos, pero siempre lo hacemos en esta vocación de estudiar la palabra. Quiero recordar también que mañana jueves hay coinonía para que usted participe, su líder le va a llamar, regístrese. Si usted no está en ningún grupo, al finalizar, ahí va a aparecer un número de WhatsApp, un teléfono. Usted escriba allí, ahí le va a contestar la hermana Rosario. Y entonces le dice, mire hermana Rosarito, yo quiero vincularme a Coinonía, ¿con quién me corresponderá? Yo vivo en tal parte. Y ahí le van a conectar con el líder que le corresponde y usted va a participar los jueves cada 15 días en este tiempo de Coinonía. ¿Qué es Coinonía? Es comunión, es unidad, es oración los unos por los otros. Cuando nos podemos reunir, seguramente el año entrante ya lo vamos a poder hacer. Allí hay refrigerio, hay comida, hablamos, abrazamos, contamos, pero por ahora lo estamos haciendo virtualmente, pero igual genera una tremenda bendición y un contacto espiritual. Me anima mucho ver algunos que se preparan y que están listos. Esta semana pasada escuché en el de mi señora, mi esposa, que tiene un grupo y oí algunos cómo enseñan y cómo hablan y cómo oran. Y estoy muy contento por la manera como ustedes hacen ese trabajo. Entonces no olviden, mañana a las 7 de la noche ustedes van a tener esta reunión. Hoy quiero continuar la enseñanza de la semana pasada, ¿se acuerdan? Estaba hablándoles acerca de los requisitos esenciales de la oración, eh, fundamentado en una pregunta que me hizo un hermano y pues empecé a compartir esto y solamente alcancé a atender dos asuntos, reverencia espiritual e insistencia espiritual. Yo les dije que iba a hablar de 4, porque pensé que iba a terminar el miércoles pasado, pero como vamos a continuar hoy, le hemos agregado otro elemento que lo van a ver al final que se llama dependencia espiritual, pero luego lo vamos a ver, voy a tratar de explicarlo. Vamos a orar, siempre oramos, para que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de comprender lo que Él nos dice a través de su palabra. Diga conmigo, Señor, gracias te damos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por este día miércoles donde venimos para estudiar tu palabra. Gracias por la iglesia, por el pastor, por el cuerpo pastoral, por los de la producción. Permite, Señor, que seamos iluminados, exhortados si es necesario, animados, pero que podamos aprender tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra es vida a nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, cuando estaba hablando acerca de los requisitos de la oración, ¿se acuerdan que leímos 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5? Y lo vamos a volver a leer, porque para retomar un poco lo que estábamos diciendo. San Pablo, haciendo defensa de su ministerio, él dice que, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué tremenda palabra es, ¿no? Como estuvimos hablando acerca de que los cristianos estamos en guerra contra la inmoralidad, contra la violencia, contra la crisis económica y los modelos económicos que quieren imponernos, contra el diablo y sus huestes de maldad. Pero también teníamos claro que
siendo que nuestras armas o nuestras luchas son espirituales, no son de puño y de golpe y del machete y el revólver, no. Nuestra batalla va a un nivel mucho más alto, mucho más superior. Hablábamos de que hay armas para pelear esta guerra contra el enemigo y que esas armas no son carnales, no son de este mundo. Estas son armas espirituales. Y dijimos también que la oración es nuestra arma y debe ser nuestra arma favorita. Y una cosa importante, Satanás hará todo lo que esté a su alcance para evitar que oremos. En eso, téngalo claro, él siempre va a procurar, a evitar que usted ore. Seguramente al finalizar yo voy a estar enseñando un poco cómo rechazar esto. Hablamos de dos asuntos básicamente, de la reverencia espiritual. Dijimos que para poder experimentar una oración eficaz, nosotros debemos cultivar un gran respeto por la palabra de Dios. Y que nuestro nivel de oración y nuestro nivel de fe, podría ser demostrado con la reverencia y el reconocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Algo más dijimos en ese punto es que nadie puede llevar una vida de oración sin tener un amor inmenso y un respeto por la palabra del Señor. Entonces, la confianza en la palabra de Dios y el poder en la oración van unidos, van unidos. Y el segundo asunto, para entrar a lo que nos correspondería esta noche, hablamos acerca de la insistencia espiritual. Hablamos de la necesidad de tomar resoluciones individuales que nos den el carácter y la formación suficiente para que no nos importe absolutamente nada lo que piense mi vecino, o mi amigo, o mi amiga, o mi compañero de trabajo, o lo que piense mi familia. Y entonces mencionamos 4 personajes bíblicos que nos enseñan. Hablamos de Josué, que toma la decisión en primera persona, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren seguir allá adorando a otros dioses en la idolatría y cayendo en todas estas cosas del mundo y embriagándose, viviendo en el pecado, problema de ustedes. Pero yo, dice él, y mi casa hemos resuelto servir a Dios. Después mencionamos a Abraham. Abraham, después de haber sido enviado por Dios a descubrir, a ver una tierra en una promesa, este hombre de fe toma una decisión y dice, Señor, tu promesa es verdad. Yo estoy listo a cumplir tu promesa. Si tú me provees el pan, me provees el cuidado y que yo pueda salir de la tierra de mis padres y regresar aquí, tú serás mi Dios. Resolvió eso. Y además de eso, de todo lo que me dieres. Mire cómo separa la parte espiritual de esa parte económica. Dice, de todo lo que me dieres, el diezmo daré para ti. Y mencionamos también que hay muchos creyentes que no son bendecidos porque no son capaces de tomar esa resolución. Están pensando en los 2 pesos, en los 3 pesos, o 4 pesos, o 100 pesos, o 100,000 pesos. Están pensando en eso más que en lo que puedan recibir de Dios. Y uno siempre los ve ahí luchando. Mientras ve a otros que como Abraham toman decisiones de fe en cumplimiento de la palabra que son bendecidos y prosperados. Decisiones que hay que tomar. Después hablamos de David, ¿se acuerdan? Cómo él resuelve orar, dice, oraré a ti. Yo no sé tampoco, dice, él mismo entra y dice, en cuanto a mí, oraré de mañana, a mediodía y por la noche y todo el tiempo. Entonces resuelve tener una vida de oración. Y concluimos con Daniel. Daniel, cuando el foso de los leones, que toma la decisión de orar, a pesar de que en eso se corría su vida, porque el decreto era claro, que el que adorara a un Dios distinto al rey ese día, sería echado al foso de los leones, que irremisiblemente era la muerte. Y era la muerte porque acuérdense ustedes que lo llevaron al foso de los leones, el rey fue muy temprano, y Daniel, tu Dios te ha podido guardar. Y él dice, sí, oh rey, el Dios en quien yo creo y confío me ha guardado. Y entonces el rey, que se da cuenta de la trama que habían hecho contra él, envió a que los echaran a ellos. Dice la Biblia, usted lo puede leer, capítulo 6 del libro de Daniel, que no habían caído todavía, ya los habían devorado los leones. Dios respondiendo a la oración. Creo que por ahí vamos bien. Y terminamos diciendo que tenemos que tomar resoluciones y crear el hábito. Les estoy hablando del hábito
de la oración, cómo tenemos que habituarnos a orar de la misma manera que tenemos que tomar hábitos nuevos con respecto a la alimentación cuando el médico dice estamos enfermos y hay que cambiar. Entonces, de esa misma manera, usted que ha llegado al Señor o que no ha tenido un hábito de oración, yo no le estoy diciendo que ore 1 hora o 2 horas o 3 horas. Para poder orar 1 hora hay que empezar por 10 segundos, por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos, por 10, así vamos ascendiendo, hasta que usted pueda orar 2, 3 horas. Y les di una fórmula también, acuérdense. ¿Se acuerdan de la libretica? Todavía la tengo aquí. Y el lapicero. Anote. Y les dije, coloquen en el espejo, que es que uno siempre se va a mirar allá. Coloque, tengo que orar. Tengo una cita muy importante, es con Dios en la oración. Como usted va y se mira al espejo, allá, ¡ay! El espejo le está hablando. Ya creo que usted ya está practicando eso. Creo que usted ya lo está haciendo. Entonces, vamos a entrar hoy a 3 elementos más. Le incorporé uno, acuérdense que les había dicho que 4, les incorporé uno más y ya luego lo vamos a ver. El tercer elemento para que nuestra oración sea eficaz es la confianza espiritual. Debemos, hermanos, cultivar el reconocimiento al valor de la oración. Tenemos que entender que la oración tiene un valor demasiado importante. Ustedes saben que la Biblia está llena de promesas que demuestran que la oración surte efecto. Yo me acuerdo que siendo niño, en nuestra iglesia en Barranca Bermeja, cantábamos una canción o un coro en aquel tiempo. No me acuerdo si eran 33 o 34,000 promesas. Creo que eran 34,000. 34,000 promesas mías son. 34,000 promesas mías son. La Biblia es la verdad, decía, la Biblia es la verdad y yo creo 34,000 promesas mías son. Es decir, nos enseñaban a apropiarnos de esas promesas porque habíamos ya tenido la experiencia por todo el transcurrir de la Escritura, de la palabra de Dios, que lo que Dios prometió siempre lo cumplió. Y en eso hay que ser claros. Dios lo que promete lo cumple. Dios prometió bendecir y bendijo. Dios prometió castigar y castigar. Castigó. Dios castigó a su pueblo, a su nación, 70 años de cautiverio. Dejó que su pueblo, que no había creído, estuviera 40 años en el desierto y que no entraran. Esos que salieron no entraron a la tierra prometida. Porque las promesas de Dios son verdad. Las promesas de Dios son verdad. Recuerden bien ustedes eso. No pasa como algunos padres. Déjenme, me meto en esto. Le dicen al hijo, hijo, te voy a regalar un computador. Y pasa el muchacho 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4 o 5 navidades y nunca le regalan nada. No le prometa a su hijo lo que usted no le va a cumplir. Lo que usted no puede cumplir. Le dicen a la esposa, mi amor, vamos a irnos a unas vacaciones, y aun cuando tienen la plata, no, que vamos a ir a gastar la plata por allá. Su esposa, usted no le cree, porque usted es mentiroso, usted no cumple su palabra. La Biblia dice claramente, no prometas. No sea que prometiendo no cumplas. Porque Dios conoce nuestra formación, nuestra naturaleza. Sabe que somos mentirosos. De ahí yo le insto para que usted cumpla su... Y si usted le dijo a su hijo, te voy a disciplinar, disciplínelo. Cuando vamos a la casa, no se le olvide, llegue a su casa y así era mi papá. Mi papá íbamos a la iglesia y nos sentábamos. Y si alguien estaba en el culto jugando, molestando, decía, joven, en la casa arreglamos. Llegábamos a la casa, la sala junta. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Usted por qué está? ¿Se acuerda que le dije que lo castigaba? En aquel tiempo, 3 correazos eran suficientes. Ya después cambió un poco y entonces nos castigaba aprendiendo la Biblia. Se aprende 5 versículos. Pero nos disciplinaba. Pero cuando mi papá decía también que nos iba a llevar, que nos iba a dar algo, siempre lo hacía. Y le insto, padre y madre. Por eso los muchachos no creen a nadie. No creen. Yo que hablo con ellos, pastor, es que no le puedo creer a mi papá. Imagínense que me prometió tal cosa hace tanto tiempo y yo veo que compra, le regala a mi abuelita, a mi tía, que le da a todo el mundo y nunca me ha comprado lo que me prometió. O niñas que, no, mi mamá me dijo que tal y ella cambia las cosas, ella nunca cumple. No le creen. Y si algo tienen que
Hay una cosa que tenemos que aprender. Los jóvenes de este tiempo no oyen, son sordos, ellos ven. No le pida a su hijo que haga una cosa que él no ve que usted hace. No le diga que no mienta si usted es un mentiroso. No diga que no robe si usted le roba al vecino. Ellos están viendo. Entonces, tienen poco oído, pero tienen mucho ojo. Y ahí está la diferencia de nosotros con Dios. Dios lo que promete, lo cumple. Y cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé, es porque nos va a responder. Acuérdense de esto, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra de Dios. Porque esa palabra es poderosa. Acuérdense de lo que dice Santiago, capítulo 5, en el versículo 16, habla exactamente diciendo esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa a orar? Pues la confianza que tenemos en que Dios responde. Eso es lo que nos impulsa a orar. Si yo no supiera que Dios responde, pues yo no oraría. Si yo, exactamente como un hijo, me doy cuenta que mi papá no cumple, pero yo tengo la certeza y la seguridad, porque desde niño conozco las Escrituras. Porque desde muy niño yo he visto a Dios responder la oración muchas ocasiones inmediatamente. Ya. Otras veces, tomarse su tiempo, porque es en el tiempo de Dios. Otras veces, no es inmediato, otras mucho tiempo, pero Dios responde en su tiempo, porque el asunto de Dios no es dar una respuesta, sino dar una respuesta que nos bendiga a nosotros. Dios a veces nos responde cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Usted tiene sueños y, ay, qué rico yo poder comer tal cosa. ¿Les ha pasado? Ay, qué bueno, tal. Cuando usted de repente ve que Dios lo sorprende. Porque Dios es tan amoroso, tan especial con nosotros, que hasta en esos más pequeños deseos, Dios los satisface. Dios lo ha hecho conmigo. Seguramente lo ha hecho con usted también. Yo estando niño, me acuerdo tenía como unos 6 años. Quería una bicicleta. Todo el mundo tenía bicicleta por ahí en la calle, yo no tenía bicicleta. Yo me iba al segundo piso a esperar, yo voy a pasar los carros, la gente en bicicleta. Yo cerraba los ojos y me imaginaba manejando bicicleta. Y yo me acuerdo, claro, mi papá había salido a viajar, se había ido, tenía fábrica de muebles y vendía muebles. Y ese día, yo estaba en el segundo piso, de repente vi que venía mi papá en la camioneta. Y una cosa bien curiosa, yo salí corriendo a abrirle la puerta. ¿Y saben qué había dicho mi papá? El primero que me abre la puerta le doy la bicicleta que traigo. A mí me tocó la bicicleta. Dios respondiendo a mi oración. Dios respondiendo a mi oración. Si usted puede entender que para poder recibir cualquier cosa del Señor hay que confiar en Él, creer que Él va a responder, usted lo va a recibir. Por eso se llama confianza espiritual. Algunos dicen, ay, ¿ustedes cómo hacen para orar y para hablar con un Dios que no ven? Nosotros no lo vemos, pero creemos que existe. Y no lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos físicamente, pero nos conectamos espiritualmente con Él. Y nos quebrantamos y le adoramos y le exaltamos y sentimos su presencia. ¿Ha sentido usted algún día la presencia del Espíritu de Dios? Hermano, contésteme, ¿sí o no? Pues yo sí, muchas veces, y sé que ustedes también. Porque eso por eso estoy hablando de confianza espiritual. Dios responde. ¿Recuerdan ustedes Elías y los profetas de Baal? ¿Sí se acuerdan? Aquel problema de Acab y Jezabel, cómo Elías tiene esta lucha y llega un día en que se reúnen los profetas de Baal
y estaban los profetas, estaba Elías. ¿Sí se acuerdan? Cómo Elías les hace un reto y les dice, bueno, si ustedes creen que su Dios es Dios, pues entonces vamos a clamar, vamos a montar aquí un holocausto, un sacrificio, y entonces vamos a ver quién responde, el Dios que responda con fuego. ¿Sí se acuerdan? Y cómo empezaban los profetas de Baal a orar y a gritar y gritaban, y dice la Biblia que se cogían una cuchilla y se cortaban a ver si Elías les decía, griten, de pronto está acostado, de pronto está durmiendo, de pronto... Y no respondió. Y entonces ahora le tocaba a Elías. ¿Sí se acuerdan? Eso está en Primera de Reyes capítulo, ¿qué? Eso es capítulo 18. Capítulo 18. Y entonces llega el momento en que Elías va a orar. Pues imagínense qué cosa, qué expectativa tan tremenda cuando la gente vio que los otros se zanjaban el cuerpo, botaban sangre y hacían todo esto y no le respondieron. Y eran como 400. Y Elías estaba solo. Pues ellos pensaban que Elías iba a ser el burlesco total de ellos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero dice la Biblia que él dijo, bueno, pongan el holocausto, pongan las piedras y echen agua y agua y agua, mucho más de lo que los otros habían echado. Imagínense, si estaban esperando una candelita y después echarle agua, ¿a qué hora iba a prender? Pero eso es la confianza que Dios responde. Y eso es la confianza espiritual. Y miren lo que dice el texto. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oiga esto, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, versículo 38, óiganlo, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Eso me da confianza. Eso me genera tranquilidad cuando leo la Biblia. Pero cuando les puedo hablar de mi experiencia personal, como les hablé ahora desde niño, yo tengo plena confianza espiritual que Dios responde. De ahí que el salmista, Angie nos va a leer dos textos de los salmos. En el Salmo 56:9, escuchen lo que dice. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. O escuchen eso. Él tenía la certeza que sus enemigos serían echados atrás el día que él clamare, el día que él pidiera a Dios, el día que él orare. Se llama, les insisto, confianza espiritual. Usted no puede orar si no tiene confianza espiritual. Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. El texto dice, para el que cree todo es, ¿qué? Posible. Es decir, hay que creer. Ella tiene el 57:2 también. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Escuche eso. David lo tenía seguro. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y acuérdense, hay ustedes ahí en casa, acuérdense de expresiones como, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Angustiado, afligido y menesteroso, Jehová pensará en mí. ¿Sí? Estaba seguro, estaba seguro. Estaba seguro David o el salmista cuando dice Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Estaba seguro cuando decía Jehová es mi luz y mi salvación, ¿qué? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, ellos tropezaron y cayeron, dice. Solamente porque él estaba confiado y seguro. Y esto es lo que nos tiene que impulsar a orar. Saber que tenemos respuestas de Dios en el tiempo de Dios. Leí una historia que dice que había un pastor, un sacerdote, hablando con un incrédulo. Y entonces él estaba tratando de hablar de la oración. Y entonces el incrédulo decía, no, lo que pasa, esas son coincidencias. Son coincidencias.
Entonces el sacerdote le contestó, si son coincidencias, pues entonces suceden preciso en el tiempo que yo oro. Pero dice, cuando menos oro, menos suceden. Entonces seguiré orando para que estas coincidencias sigan pasando. La gente dice que son coincidencias. No, no son coincidencias. Son diosidencias. Escúchelo. Nunca crea ni piense que lo que le pasa es porque coincidió, se cruzaron los caminos, se cruzaron las energías, le dicen a uno. No hay cruce de energías. Voluntad de Dios, respuesta de Dios en el tiempo preciso. Amén. ¿Puede creer usted eso? Eso se llama confianza espiritual. Si no existe esa confianza espiritual, de nada sirve, en absoluto, de nada sirve nuestra oración. Porque sería como orarle a qué, orarle al aire, al viento. Pero yo oro porque creo. Oro porque confío. Oro porque espero el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Y esta noche le invito a que usted pueda resarcir su confianza en el Señor. Seguramente ha venido orando y orando y orando por tiempo, por conversión de su esposo, de su esposa, de sus hijos. No deje de orar. En ese tiempo, si lo está haciendo creyendo, Dios va a responder. Si está orando por una provisión material y económica, exactamente igual. Crea y el Señor va a responder. De eso que se llama confianza espiritual, vamos a la número 4. Yo lo llamo porfía espiritual. ¿Te ha oído esa palabra? Porfiar. Eso es como un regionalismo, esa palabra porfía. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo así? Si nosotros tenemos que ser mansos, dice la... Hermano, parece que esta palabra porfía fuera contraria a la mansedumbre. Pero hay un tiempo en que nosotros los creyentes en Cristo debemos ponernos en pie y manifestar nuestra indignación. Manifestar nuestra indignación. Ahora que estamos hablando de todo este tema del paro y de todas estas circunstancias, hay mucha gente manifestando realmente su indignación. Y nosotros, en algunos asuntos que se ventilan, estamos de acuerdo. Sí estamos. Y no estamos de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Porque amamos a la policía y respetamos la autoridad, que es lo que Dios nos ha dicho. Y no estamos de acuerdo con los violentos que vienen para violar la autoridad y para matar o asesinar policías. Pero tampoco estamos de acuerdo con que hayan jóvenes y personas muertas, o adultos, o el que sea, ni el que sea, por parte de la policía. No estamos de acuerdo con eso. Y observen que ha habido una porfía y una lucha y un asunto, pero nuestra porfía, yo no estoy hablando de ese tipo de manifestaciones, ni salir a las calles, ni quemar los edificios, ni quemar los buses. Eso es absurdo, absurdo. Eso es manipulación, porque mucha gente le preguntan, bueno, ¿y usted por qué está protestando? Y yo no sé, es un poco gente que va y entonces yo voy ahí. ¿Por qué está tirando piedra? Porque todo el mundo está tirando. Pues, qué vergüenza eso. Y son un poco de muchachitos que no estudian, que muchos de ellos son vagos, que no les tienen control en su casa. No es sino que los presentan las cámaras de televisión fumando marihuana, consumiendo droga. Y no estamos hablando de que todo el mundo sea así. Pero en su gran mayoría, todos esos que destruyen y dañan. Y otros arrastrados por una ideología marxista-leninista, los comunistas, que buscan generar anarquía para destruir, porque ese es el espíritu de ellos, destrucción, es el espíritu de Satanás, destruir. Entonces, nosotros tenemos que aprender que debe existir una porfía espiritual, pero es dirigida contra Satanás. Debemos cultivar la resistencia a los impedimentos contra la oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Cultivar una resistencia a los impedimentos que bloquean nuestra oración. Eso es muy importante. Podría mencionar varios textos, incluso
hay algunos que bíblicamente podríamos mostrarlo, como por ejemplo David se enfrentó a la dificultad y a aquello que bloqueaba su relación con Dios. Lo sabemos. Y tenemos que aprender nosotros a enfrentar. Es bien claro que cuando la Biblia habla de nuestro adversario, el diablo, dice al cual resistid. Resistid firmes, dice. Porque tenemos que resistir firmes. Pero nosotros tenemos que tener claro también que para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que oponernos a todo impedimento que Satanás usa en contra de nosotros. Yo me acuerdo que hace unos años cuando estaba ministrando liberación demoníaca en un lugar y estaba en público, cuando estábamos enseñando sobre esto en un seminario y ministrábamos y esto, de repente la gente empezaba a quedarse dormida y a darle sueño. Y descubríamos que era una estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para que no oyeran ni atendieran lo que estábamos enseñando. Satanás usa contra nosotros elementos como el cansancio físico. ¿Cómo me va a decir usted a mí que después que usted ha dormido 7, 8, 9 horas, se siente agotado? Entonces no ora porque está muy cansado. Ahí está orando Satanás. Orando Satanás. Entonces le da una modorra, que decía mi mamá, una modorra, un sueñito, una cosa así, y de repente parece que lo estuvieran hipnotizando a uno y ¡pum! Ahí queda clavado. O cuando el pastor está enseñando la palabra en la iglesia. Usted sabe, usted dice, pero ¿qué me pasa si yo dormí bien? Si yo estoy bien, y de repente Satanás obrando porque no le interesa que usted oiga esa palabra. Es más, a veces haciendo chistes, mire, pastor, es que no puedo orar, hermano, no puedo orar, ¿sabe qué? No puedo dormir, me da un insomnio todas las noches, póngase a orar, inmediatamente queda dormido. Recuerda que le recomendaron, cuente ovejitas, 1, 2. Pastor, conté como 400 ovejas y nada que me llegaba el sueño. Entonces yo le dije, entonces haga una cosa, póngase a orar. Y cuando volví, le dije, ¿cómo le fue? Y dijo, no, pastor, eso empecé a orar, de los 2 minutos ya estaba, pero que roncaba. Parece que no fuera serio lo que estoy diciendo, pero es serio, porque Satanás obra. La disciplina puede vencer, y nosotros hemos sido llamados para ser disciplinados. El cansancio físico no va a detener el que nosotros podamos orar. Si no puede orar sentado porque le da sueño, entonces póngase de pie. Si no puede orar de rodillas porque me manda un cansancio, pastor, un sueño, una pesadez en los ojos, pues no ore en voz baja, ore en voz alta. Camine orando en voz alta, levante sus manos, mueva su cuerpo y verá que usted puede orar. Pero si usted va y se sienta y se arrolla por ahí en la silla, en un sitio bien silencioso, no hay nadie al lado suyo, ahí está, ahí quedó. Ese es un impedimento que Satanás coloca a la disciplina de la oración. Por eso estamos hablando de la porfía espiritual, mantenerse. Hay una segunda cosa que está ahí, es sentirse indigno. Satanás siempre está listo a recordarnos a nosotros los pecados y fracasos del pasado. ¿Y sabe qué nos dice? No pierda su tiempo. Es absurdo que usted se ponga a orar. ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar si usted ha sido muy pecador? ¿No les ha pasado? Que Satanás trae a la mente nuestras malas decisiones del pasado, nuestros fracasos, los trae a la mente y nos acusa. Acuérdense bien, la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos, pero el acusador de los hermanos un día será destruido totalmente. Ahí tenemos un pasaje en la Biblia, Angélica lo tiene, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, escuchen. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escuche eso.
Satanás acusándonos delante de Dios. Si ves ese Jorge Trejos, si ves a Mayerly James, recordando, diciéndole a Dios. Y luego viene a nosotros a afectarnos psicológicamente. ¿Cómo vas a orar? ¿No te diste cuenta? ¿Qué vida consagrada? Eso es vergonzoso. Y se sienten hasta vergüenza. Y hay gente que no hay pastores que no es capaz de orar porque, miren, ténganlo claro. Les enseñé la semana antepasada. La Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados y los olvida por completo. Dice, nunca más me acordaré de ellos. Dijimos también que el Señor toma nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo del mar. Así dice la Biblia. Entonces usted cuando sienta que está orando, que está orando y que Satanás, o que no puede orar porque Satanás le recuerda, es que eras adúltero, es que estabas en fornicación, pero eras ladrón, pero ahora tal. Dígale, Satanás, eso es verdad. Te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es verdad, era verdad. Es verdad, sí, yo lo hice en el pasado, pero ya soy nueva criatura. El Señor llevó mis pecados y los sepultó en lo más profundo. Ahora te reprendo y declaro, y empieza a orar para que a usted como alguien que hace unos días me dijo, oiga, pastor, ¿y cómo es eso? Mire, todos esos que eran los pervertidos y los pecadores más grandes, ahora son pastores y se han convertido a Cristo. Le dije, ¿dónde está lo malo? Digo, no, porque es que Garavito, que violó a tantos niños, entonces ahora es que es cristiano. Y le dije, ¿dónde está lo malo? Dígame a ver. Lo que él hecho está en la cárcel o ya salió de la cárcel, no sé cómo será la condición. Pero ¿usted qué quiere? ¿Que él siga lo mismo? Y en este país no existe la pena de muerte. ¿Qué hacemos? ¿Usted prefiere que él siga siendo o que sea un hombre transformado que ahora predique la palabra? Pero mire que el narcotraficante tal, ¿se acuerdan ustedes? De varios narcotraficantes que se convirtieron a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pastor Perafán, por ejemplo. Que ahora es cristiano. Que el que era esposo de Marvel, que estaba en no sé qué cosa, ahora se volvió cristiano y ¿se acuerdan? Ya murió, pero criticando por eso. ¿Y qué? ¿Quieren que siga de la misma manera? No, que imagínense que los paramilitares tal, todos esos asesinos, pues es que la Biblia dice claramente que el Señor vino fue a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. El Señor vino a eso. El Señor no vino a buscar santos, sino pecadores. Él mismo lo dice. Entonces Satanás quiere avergonzar, quiere acusar y acusar. ¿Sabe por qué? Porque él no quiere que usted lo enfrente espiritualmente. No se deje arrastrar. Por eso lo estoy enseñando. Eso sí fue en el pasado. Ahora soy nueva vida en Cristo. Te reprendo, Satanás, y metas en el tiempo de oración con Dios. Ahora, utilizan otro versículo. No, es que Dios no oye a los pecadores. Ustedes, porque Satanás lo acusa. Nosotros fallamos. Usted falla. Somos seres humanos y fallamos. Pero hay una maravillosa provisión en la palabra de Dios, en la Escritura. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hay un texto maravilloso que usted no puede olvidar. Miren lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el texto dice, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Oiga esto, que eso es especial. Entonces Satanás lo que, acuérdate que ayer discutiste con tu esposo, esta mañana regañaste a tu hijo, esta mañana tal. Nunca deje que Satanás lo arrincone. Dígale claramente, aprenda este versículo, anótelo ahí, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y mire qué hermoso Dios cómo nos ama. Porque no, mire que el versículo entra, pecadores, si ustedes han pecado, hijos del diablo, entonces ustedes pueden arrepentirse. No dice así. Mire con qué ternura entra el Señor, con qué ternura habla San Juan, nos dice hijitos. Qué palabra tan bonita, ¿no? Cuando uno quiere hablarle a su hijo con ternura, le dice hijito, hijita. Ese es un término que se usa para eso. Término de amor, una expresión de amor. Y el texto dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere fallado, es decir, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y lo determina claramente, lo califica, Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No se deja arrinconar por Satanás.
reprenda eso, escuche esta palabra y métase en la disciplina de la oración. Y hay otro tercer impedimento que Satanás utiliza. ¿Saben cuál es? La enseñanza incorrecta. La enseñanza incorrecta. Porque Dios conoce nuestras necesidades, le dicen a uno. Ay, ¿para qué ora tanto por eso? Ya no le oró al Señor, Él ya sabe. Y la Biblia dice que Él ya sabe lo que me es necesario. No. Eso es una forma de desmotivar nuestra oración. No, eso yo le pido al Señor una vez y ya, y se acabó. Es que a usted le falta fe. No es que me falta fe. El fin de la oración no es solo la respuesta, sino tener una comunión con Dios. Cada que yo me acerco a Dios, le voy a decir, cada que yo me acerco a Dios, oro para que Dios los bendiga a ustedes. Porque esa es mi obligación pastoral. Y es todos los días. Y cuando voy al desayuno, yo digo, Señor, te doy gracias por estos alimentos que vamos a tomar. Te doy gracias por proveerlos para mí. Y te ruego, Señor, que lo proveas primero a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia y a los niños de la calle. A veces lo único que cambio es el orden. Señor, provéelo a mi familia, a los hermanos de la iglesia y a los niños de la calle. A veces el cambio, Señor, provéelo a los niños de la calle, a mi familia y a la iglesia. Pero siempre lo estoy orando por ustedes, siempre. Y hay personas que viven en mi casa que pueden ser testigos de eso. Es más, me encanta que cuando los pongo a orar en la casa por el almuerzo o el desayuno, ellos ya oran como yo. Mis hijas, Consuelo, Laura, Angélica, cuando van a orar por la comida, oran como ora el papá. Señor, te damos gracias, todo el agradecimiento, y luego pedimos que los proveas. Primero, a nuestra familia. Segundo, a nuestros hermanos en la fe y tercero, a los niños. Siempre estamos en eso. Ustedes siempre están en mi oración. Pero, pastor, si ya oro por la mañana, ¿para qué le dice eso al Señor otra vez? Y cuando voy a acostarme, Señor, te doy gracias por la provisión del pan que le has dado a los hermanos de la Iglesia Misionera al Sol, a todos tus hijos, pero primeramente a los hijos, ovejas que yo pastoreo, los de la Iglesia Misionera al Sol. Y cuando oro por un empleo para alguien, digo, Señor, provee empleo a los que no tienen. Yo digo, pero primero a los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera al Sol. ¿A usted le parecerá egoísta? Yo estoy orando por todos, pero yo soy pastor de la Iglesia Misionera al Sol. En Bogotá, en Córdoba, en Codazzi, en los lugares allá yo soy pastor. Y siempre estoy orando de esa manera. Entonces no quiere decir que porque usted oró por la mañana, entonces ya no más. Eso es desconectarnos de la oración. Porque el fin de la oración no es solamente pedir, sino adorar. La enseñanza que impide orar está en contra de la palabra de Dios. Miren, la Biblia siempre está hablando de la persistencia de la oración. Angie tiene dos versículos muy importantes con los que ya vamos terminando. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acuérdense ese capítulo, Hechos capítulo 1. El Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el Espíritu Santo, y estaban reunidos en el aposento alto. ¿Qué cree que estaban haciendo? Pidiendo ser investidos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? No, había permanentemente una oración. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. Usted le pidió al Señor esto, mantenga esa oración, conéctese con Dios siempre, conéctese con Él siempre, persevere. Señor, mira la petición que está en mi corazón, mira, Señor, lo que te he pedido por años. Salva, si mi mamá no ora por mi papá, durante todo el tiempo que ella oró permanentemente con Él, por Él, y no nos hubiera enseñado a nosotros a orar, mi papá ni hubiera sido salvo, pero el Señor respondió a la oración de mi madre, salvando a mi papá. Bien, vamos con el último, que les había dicho que eran 4 en la primera reunión, pero logramos agregar ya voy a terminar. Se llama dependencia espiritual. Dependencia espiritual. Debemos cultivar el hábito de depender del Espíritu Santo. Debemos cultivar el hábito de depender del Espíritu Santo. Cuando dependemos de la organización, conseguimos lo que quiere la organización.
Cuando dependemos de la educación, conseguimos lo que se puede conseguir con la educación. Cuando dependemos de la elocuencia, conseguimos lo que puede conseguir la elocuencia. Pero cuando dependemos del Espíritu Santo, conseguimos lo que puede conseguir el Espíritu Santo, lo que puede conseguir Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ustedes lo saben, la Biblia lo dice. El libro Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, Angie lo tiene. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Oigan eso. Cuando dependemos del Espíritu Santo, conseguimos lo que puede conseguirse de parte de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad y nos enseñará todas las cosas. Es determinante esto. El Espíritu Santo es fundamental para nuestro crecimiento. Entonces, déjenme terminar con esto. Creemos el hábito de la oración dependiendo del avivamiento que produce, que genera en nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, crear este hábito y estos elementos de la oración eficaz que les he compartido durante estos 2 miércoles. Una dependencia total de Dios por el Espíritu Santo. Termino con este versículo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Último elemento, dependencia espiritual. Esa dependencia espiritual es dependencia de Dios, dependencia del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Los bendigo a todos esta noche. Gracias por este tiempo. ¿Quiere orar conmigo ahora? Diga conmigo, Señor, te ruego en tu misericordia que me ayudes a tener una dependencia total del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a practicar la porfía espiritual. Nada podrá detener el propósito que tú tienes con mi vida. Señor, y rechazo en el nombre de Jesús toda objeción o toda cosa que quiera bloquear mi relación contigo, mi oración. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, no olviden, mañana tenemos coinonía. Este domingo, 9:30 de la mañana, nuestra reunión de domingo. Ya les estaremos hablando acerca de otras cosas que Dios está haciendo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Que descansen.